Es la economía dual. Son las dos economías para poder entenderla y no caer en la confusión. Hay un dato objetivo. La actividad económica dejó de caer en términos globales. Y esto es lo que marca el último dato del EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica del INDEC, que en diciembre mostró que contra diciembre del año pasado, diciembre del 24 contra diciembre del 23, subió un 5,5%. Recordemos, diciembre del 2023 fue la mega devaluación, el ajuste del tipo de cambio del 118%. Ahí esto toca puto, los que están en YouTube lo pueden leer, ver y leer, yo se los leo. La variación interanual en la cuenta de X de Toto Caputos dio 5,5%, que excluyendo el año post pandemia es el número más alto del 2010. Es decir, que la economía creció el 5,5% del 2024 y a alguien le tienen que decir, ¿pero para qué haces este cálculo? Caputo, sí, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenés? En el cual el ajuste del gasto público fue del 27% y pone un montón de banderitas. Todo es mentira. Lo del 27 también es una idiotez. ¿Cómo vas a decir que ajustar? Pero hay un elemento que ¿Y si un día nadie más dice la verdad? Y bueno, estamos cerca. Estamos en ese camino. Perdón que te no, pero está bien, porque aquí viene y dos puntos. En términos, el anual, en el 2024, la economía va a caer solo el 1,8%. La verdad es sorpresivo. Yo no lo esperaba, ningún economista lo esperaba, todos esperaban que por lo menos caiga un 3%. Y acá viene un elemento para tratar de analizarlo, y si bien es cierto, cayó solo el 1,8% pese al ajuste, a la mega devaluación. Entonces vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de entenderlo. Tuviste el agro. ¿Qué significa el agro? Que en el 2023 hubo una sequía fenomenal, si no la más importante de la historia económica argentina. Entonces, cuando comparás el 2024, que no tuviste sequía, tenés un crecimiento del rubro, el sector, la actividad agropecuaria muy, muy alta. Entonces uno puede decir, bueno, si hubiese sido normal, digamos, sacá ese aumento extraordinario en comparación con la sequía, ¿cuál fue el promedio de la economía? Y ahí Hernán Lecher, que también lo tenemos el tuit, pero yo ya te lo estoy adelantando, que la retracción fue del 3,8%, donde uno puede decir, bueno, el campo. Claro, excluís el campo. Entonces ahí decís, bueno, ahí se entiende un poco más qué es lo que lo que pasó en el 2024. Esto es lo que quiero decir. No es el 1,8, porque si no decís el 1,8 con mega devaluación, ajuste del gasto público, sin obra pública, cayendo el salario, sí, escúchame. Pero hay otra trampa que es el sector financiero. Claro, es ahora, la plata que ganó el sistema financiero. Ahí vamos después. Entonces, y un shock interno muy positivo, o sea, dos. Entonces agarrás y decís, bueno, ¿se queman los libros de economía? No, tenés que empezar a analizar al interior, es decir, mirá, la economía cayó un 3,8%, que es un montón. Entonces, pero a la vez, eso que cayó el 3,8, el 1,8, bueno, al interior, ¿qué es lo que pasa? Bueno, creció muchísimo la intermediación financiera. Y entonces decís, bueno, ¿cuál fue entonces el motor? Un motorcito económico, el crédito. Y el crédito, y solamente créditos personales, aumentó un 200%. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasa en general en las economías estables? Que cuando el crédito compensa la pérdida del poder adquisitivo. Y cuando tenés el acceso a ese crédito, bueno, cuando tenés una inflación baja y una estabilidad vinculada con el dólar, ¿qué es lo que pasó? Entonces, por eso aumentó el crédito. Entonces, el crédito compensó en parte la caída del poder adquisitivo de diferentes sectores sociales. Porque uno dice, bueno, pero los sectores bajos no tienen acceso al crédito. Sí, no tienen acceso al crédito formal, pero sí al crédito usurario informal que tiene, que le rompe la cabeza, pero no importa, porque
en la desesperación, y que no te alcanza la plata, bueno, dame el crédito, tengo que pagar la luz, porque se incrementó ese tipo de endeudamiento para pagar servicios públicos. Entonces agarrás y entonces decís, bueno, este es uno de los puntos para tratar de entender la evolución del 2024. Y después un shock interno positivo, y es financiero. Si no, no se puede entender la evolución del 2024. ¿Y cuál fue? El blanqueo. Si en la economía vos tenés un ajuste fenomenal, pero tenés un ingreso de 23.000 millones de dólares, ¿puede entender, digamos, la magnitud de lo que significa 23.000 millones de dólares en 2 meses para la economía argentina? Es algo fenomenal, digamos, extraordinario. Además, como shock. pasa una vez. Claro, pasa una vez. No es que el año que viene tenés otro. Pero te compensa esta situación de decir, bueno, con semejante devaluación, semejante ajuste y caída del poder adquisitivo, ¿por qué la economía en el segundo semestre, porque en el segundo semestre con más intensidad en el último trimestre, empieza a recuperar? Bueno, porque tuviste estos fenómenos, si no, no lo puedes entender, porque si no agarrás y decís, bueno, que suba un gobierno, entre comillas, nacional y popular, que te devalúe un 100%, que no dé aumento de salario y va a funcionar. No va a funcionar. Claro. Esto es lo que quiero decir, no va a funcionar. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés esos elementos vinculados con el agro, vinculados con la sequía, con el negocio financiero, que obviamente el negocio financiero favorecido por el carry trade, que te mantiene el dólar estable y por lo que consiguiente te ganaron baja en la el primer inflación. trimestre de 2024 con la suba del precio del dólar también. Claro, con el ajuste. Esos balances habían sido tremendos. Extraordinarios. Impulsan el crédito que compensa la caída del poder adquisitivo y el blanqueo. Estos son los elementos para tratar de entender este 1,8%. ¿Qué es lo que puede pasar en este 2025? Es que estadísticamente vas a tener un arrastre de por lo menos 3,5-4%. Pero las comparaciones, y esto es un elemento interesante que vos mencionás, Roberto, en lo que hace al consumo todavía no se recupera. Sigue cayendo. Entonces, ¿por qué? Porque ese poder adquisitivo no mejora y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué baja alimentos y bebida? La gente deja de comer. Sí. La mayoría de los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo aún ahora. Es decir, porque esta inflación, que es menor, de todas maneras, la mayoría de las empresas no se las pagan, algunas porque no quieren, otras porque no pueden. Y mientras sigan perdiendo poder adquisitivo y a la vez siga creciendo el desempleo, bueno, va a seguir cayendo el consumo, no va a variar. Y se va a generar una enorme asimetría entre lo que dice el PBI